Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Hoy tengo para vosotros esta curiosa cerradura que me regaló mi amigo el mago de Wizard. Muchísimas gracias, compañero. Es una cerradura de fabricación italiana, Fiam. El modelo puede ser Praxis, no sé cómo se pronuncia. Viene escrito en la llave. Como veis, es una llave de cerradura en cruz con 3 lados codificados. Si miramos la llave, aparentemente hay 4 pernos en cada lado, pero en realidad esta cerradura solo tiene 6 pernos, con lo que son solo 2 pernos en cada lado los que en realidad existen. Estos cortes no se corresponden con ningún perno, son solo los 2 últimos cortes los que se corresponden con los 6 pernos de la cerradura. Es una cerradura de las que se colocan en puertas de cristal en los comercios. Aquí podéis ver, esto es corcho para proteger la superficie del cristal cuando se sujeta la cerradura a él. Esta sería evidentemente la parte interior, tiene los tornillos para poder desmontar. Esta sería la parte exterior. Aquí podéis ver los pernos. Vamos a ver. Ahí tenéis los 6 pernos, 2 en cada lado y un lado en el que se hace tensión. Es una apertura sencilla, ya que los pernos se comportan como si serían pernos normales. Yo creo que lo son. No he desmontado la cerradura porque lleva unos tornillos de latón que se deforman al intentar aflojarlos y no he querido estropear la cerradura. La desmontaremos parcialmente para ver cómo funciona el mecanismo y este, que es el lado exterior, si metemos la llave vemos que la llave entraría a toda esta profundidad. Es por eso que ahora al hacer la apertura no voy a intentar enfocar muy de cerca el bocallave porque realmente no veríais nada. Los pernos están muy adentro. Lo que voy a hacer es una vista general para que podáis ver toda la cerradura, cómo hago tensión y cómo se retraen los dos bulones. Vamos a ver si nos sale. La única dificultad de esta apertura en vídeo es el intentar hacerlo de manera que no ponga mis manos delante de la cámara, que se vea todo bien, ya que fuera de cámara es mucho más sencilla. No he visto nunca estas cerraduras instaladas aquí, pero no me parece que proporcione mucha seguridad porque se abren muy fácilmente. Son solo 6 pernos normales, no tiene unas buenas tolerancias, no es una cerradura que proporcione gran seguridad. Bueno, vamos allá. Voy a utilizar este tensor comercial de un set chino. Vamos a ver si consigo colocarlo. Ahí está. Y esta ganzúa de un set barato, la que utilizo habitualmente. Vamos allá. La postura, ya os digo, es muy incómoda, pero fuera de cámara se hace muy fácilmente. Si aquí me cuesta será únicamente por la postura. Vamos allá. Primero pide, primero de la izquierda, hace un clic. Segundo de la izquierda pide, otro clic. Con cada colocación se nota un leve giro evidente en el rotor. Por eso os digo que no tiene muy buenas tolerancias. Segundo de abajo nada. Perdón, primero nada, segundo pide. Un clic. Primero un ligero clic. Vamos con los de la derecha. Primero nada. Segundo he hecho un clic. Vamos a repasar. Primero, segundo de la izquierda colocados. Primero inferior parece colocado. Segundo pide.
No. Vamos a ver, primero pide, ahora sí, un clic. Segundo parece colocado, vamos con los de la derecha. Estoy tapando todo, al final es muy difícil. Segundo de la derecha pide, ahí está. Y estaría ganzuada el primer cuarto de vuelta. Al girar, como veis, ha retraído parcialmente los bulones y ahora nos quedaría otro cuarto de vuelta. Vamos con los inferiores. Primero pide, hace un clic. Segundo, un ligero clic y un leve giro en el rotor. Los de la derecha parecen colocados. Vamos a ver, superiores. Primero pide, hace un clic. Segundo, un clic. No, he pasado el primero. Vamos a ver. El inferior. Primero colocado, segundo colocado. Vamos con los de la derecha. Los de la derecha están colocados. Vamos con los superiores. Primero parece colocado. Segundo hace un clic y un giro evidente en el rotor. Ahora el primero colocado. Parece que son los de la derecha que se han saltado. Primero un clic. Y al tocar el segundo ya giraría completamente la cerradura. Como os digo, es aún más sencillo que lo que habéis podido ver, pero por intentar hacerlo de manera que se vea, pues se demora. Con una herramienta, una ganzúa específica de este tipo de cerraduras es rapidísimo, ¿no? Muy fácil de vulnerar. Bueno, vamos a desmontar un poco para ver el mecanismo. Vamos allá. Lleva estos tornillos muy grandes. Y este tornillo. Aquí está. Aquí han quitado la superficie de... Estos son las tuercas. Aquí podéis ver la superficie de corcho para no dañar el cristal. Este sería el mecanismo. Vamos a ver si podemos hacerle funcionar. Ahí está. Ups. Bueno, lleva aquí dos tornillos que sujetan el cilindro. Este sería uno, este sería el otro. Aquí está, este es simplemente el carril que mueve los bulones y este sería el cilindro. Como veis, esa sería la leva. Y vamos a ver si puedo, ahí está, sacar. A ver si puedo enfocar para que lo veáis bien. Los grupos de dos pernos, 2, 2 y 2. Una cerradura muy sencilla. Fijaros el juego que tiene, las tolerancias no son buenas. Estas serían las tapas para muelles y contrapernos. Y el desmontaje se realiza a través de estos tornillos que son de latón y al intentar soltarlos se están deformando completamente. No quiero estropear la cerradura, no merece la pena. Estoy seguro de que son pernos normales o en cualquier caso se comportan como tales, y en la codificación hemos visto que teníamos de todas las alturas. Largo, muy corto. Ups. Muy largo, muy corto, muy corto, muy largo, corto, medio.
Si hubiese pernos de seguridad tendrían que hacerse notar. Una cerradura sencilla, pero muy interesante. Vamos a ver si consigo sacar la llave. A ver ahí. No, tiene que ser así. Bueno, ahora veré cómo la saco. Bueno, pues esta ha sido la cerradura FIAM, modelo Praxis, de 6 pernos para puertas de cristal, que me ha regalado mi amigo de Wizard. Muchísimas gracias, compañero. Espero que os haya gustado, os sea útil y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.